Interesante, dado que está en boga, dado que la cuestión que nos preocupa y ocupa son las reformas fiscales del año 2014. Con toda confianza me avisan si estamos bien. Algunos dicen que... Dice Ceci, no escucho. Cristela dice que todo muy bien. Saludos, Cristela. Comentábamos el tema que nos ocupa el día de hoy son las reformas fiscales, pero en una parte muy importante vamos a platicar cuáles son o cuáles serían algunos de los efectos negativos de la reforma. Sabemos que la reforma fiscal, ya lo hemos dicho en otros foros, tanto un servidor como otros colegas, la reforma fiscal planteada, y esto nos tenemos que remitir hasta el momento mismo en que el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Enrique Peña, y más tarde presidente de la República, prometió una reforma fiscal integral, una reforma hacendaria integral. Como ya sabemos, el día 8 de septiembre, a través de los diversos medios de comunicación y principalmente la radio y la televisión, vemos que presenta su paquete de reformas fiscales e inmediatamente lanza un mensaje diciendo que es una reforma fiscal integral, que trae muchos beneficios para los contribuyentes, que va a ser de mucho bienestar para los contribuyentes y sobre todo se van a lograr metas económicas para el gobierno federal. Sabemos que esa misma noche subieron el paquete a los diferentes portales, tanto de la Cámara de Diputados como del propio SAT, y obviamente se empezó a analizar el contenido de la misma, llamando la atención primordialmente el hecho de que el licenciado Peña Nieto literalmente haya comentado que a partir de esta reforma los contribuyentes, personas físicas, primer mensaje, ya no iban a necesitar de los servicios de los contadores. Tan fácil estaba el asunto que iba a ser únicamente y exclusivamente mandar los documentos al SAT y el SAT se de manera automatizada se iba a encargar del cálculo de los impuestos. Hasta ahí todo bien. Y bueno, se empezaron a comentar detalles que venían en diversas leyes. Y bueno, pues ya al día siguiente, ya con más conciencia, ya más aterrizado, empezamos a ver cosas, temas, por decirlo tan fuera de lugar, sobre todo en la ley del impuesto al valor agregado, donde venían ciertas, se tipificaba como actos grabados o actividades grabadas, algunos puntos que desde siempre se han considerado como exentos. Me refiero a la renta de casa habitación, me refiero a los intereses por créditos hipotecarios, me refiero a otros puntos que están exentos. Y ahí empezó la discusión. Sin embargo, sabemos que quienes conocemos de estas materias, sabemos que había ciertos puntos que por su naturaleza, que por su por su trascendencia, pues realmente no iban a pasar, que significaba solamente, como nosotros lo veíamos, los especialistas en fiscal lo veíamos, era que servía de distractor hacia el gran paquete de la reforma. Y ya pasado el tiempo nos dimos cuenta que la reforma fiscal del año 2014
tiene como propósito fundamental o tiene un espíritu netamente recaudatorio, y de ahí el nombre de nuestra charla del día de hoy: los efectos recaudatorios de la reforma fiscal. Es decir, muchas medidas que fueron adoptadas, porque al día de hoy, al día de la charla, ya se consumaron los plazos para haber quedado aprobado todo este paquete de reformas, que al final de cuentas nada que ver con lo que sería una reforma fiscal integral. Quedó en miscelánea fiscal, y algo que noté es que se le empezó a dar esa connotación de miscelánea fiscal, y por parte del gobierno federal nadie dijo nada. Se aceptó el término, se aceptó que faltaba mucho por hacer, y así quedó el término miscelánea fiscal. Con el paso, comentábamos, con el paso de los días iban saliendo, se iban analizando, íbamos intercambiando puntos de vista, y bueno, se habla de que es una miscelánea fiscal cuyo propósito fundamental es de carácter social, y es de carácter social porque vienen por ahí dos cuestiones importantes que tienen que ver con la seguridad social. Y bueno, pues tampoco no se dijo abiertamente cómo iba a estar constituido esto de la cuestión social, de cuestiones de pensión universal, cuestiones de seguro de desempleo. No se hablaba claramente, y bueno, pues al final de cuentas tampoco desde nuestra perspectiva cumplió su cometido. Pero una cosa grave, sin lugar a dudas, es la situación de que, lejos de promover inversiones, lejos de promover el desempleo, y primordialmente este último, vemos que en la reforma fiscal, y concretamente en dos grandes leyes, una que es el Código Fiscal de la Federación y la otra que es la Ley Aduanera, ahí, lejos de fomentar el empleo, tenemos dos casos que sobresalen y que ustedes estarán de acuerdo conmigo y conocerán ya de la problemática. Desaparece, por una parte, en el Código Fiscal, desaparece el dictamen fiscal obligatorio, y con ello se abre una gran discusión. Se abre todos los organismos colegiados de la contaduría pública obviamente están en desacuerdo. Vienen largas charlas con diputados, con senadores, haciendo uso de las redes sociales, todo con el ánimo de que el artículo 32A, que le daba vida a este artículo, esa figura fiscal, pues no pasara, que no fuera propuesta al seno de la Cámara de Diputados, y que pues se desechara. Sin embargo, hicieron caso omiso, y por ahí en alguna de las tardes sale en una conferencia de prensa un diputado por el estado de Veracruz a decir: hemos llegado a un consenso y el dictamen fiscal no desaparece. Y bueno, pues nos quedamos tranquilos pensando que eran muy buenas noticias. Sin embargo, nos damos cuenta que, ya leyendo el texto detenidamente, nos damos cuenta que venía con una redacción muy, muy especial. Y la redacción del 32A queda en el sentido de que habrá dictamen voluntario siempre y cuando los contribuyentes en su nivel de ingresos tengan 100 millones o más. Es decir, pues solamente los medianos, los contribuyentes medianos y hacia arriba.
Y con esto, pues, de alguna manera, da el primer golpe hacia la profesión de la contaduría pública, y vamos a ver cuáles serán esos efectos negativos que vienen alrededor de la desaparición propiamente del dictamen fiscal obligatorio y por consecuencia la reducción. Esperemos que no, que sepamos, la contaduría pública sepamos vender nuestro trabajo y que convenzamos a los clientes que el dictamen es tan solo nuestra opinión, pero en realidad lo que aquí cuenta es todo el trabajo integral, es decir, la auditoría, el dictamen propiamente, y ofrece ciertos beneficios, y entre uno de ellos es la tranquilidad para los contribuyentes, independientemente que se esté o no, o que se estuviera o no obligado al dictamen. Es una opinión de un tercero y bueno, pues vale. Otra cuestión interesante que también tiene que ver más o menos en el mismo tenor, lo encontramos en la ley aduanera. Resulta que también hay en el país una cantidad importante de agentes aduanales y que de ahí dependen muchos trabajadores. Pues resulta que ahora tampoco va a ser obligatorio pasar, si yo traigo mercancía de importación, tampoco va a ser obligatorio pasar por un agente aduanal. Queda de manera voluntaria. Más o menos en la misma cuestión que el dictamen fiscal, de tal forma que a los agentes aduanales les bajará de manera importante el trabajo. Se ha comentado que solamente aquellas empresas grandes que tengan el interés de tener esa tranquilidad de que han pagado bien sus impuestos de comercio exterior, seguirán haciendo uso del agente aduanal. Por una parte, lo vemos bien, dado que en ocasiones tenemos la necesidad como empresas de importar algunas piezas pequeñas, de importar ciertos artículos o ciertas sustancias que, lejos de ser lo más ágil posible, vemos que se encuentra al pasar por la cuestión fiscal de los agentes aduanales, pues no se dan abasto, y algo que tendría que ser demasiado rápido, pues se tardan días en salir de los recintos de los recintos fiscalizados o donde se encuentre la mercancía. Con esto ya no hay necesidad de traerlo lo más pronto posible, y bueno, entonces al no requerir, en obvio, al no requerir los servicios de un agente aduanal, bueno, pues ahí la empresa se ahorra ciertas cantidades de dinero, pero pues traspasándole el desempleo a los agentes aduanales. Pero aquí estamos viendo ciertas cuestiones negativas, ciertos efectos de lo que es la reforma fiscal. Le va a pegar seguramente al desempleo, porque no estamos hablando ni de los dictaminadores de manera directa, ni de los agentes aduanales. Estamos hablando de todo lo que hay alrededor estamos hablando de esa mano de obra directa, y del mano indirecta, y de todos los prestadores de servicios que hay detrás de un contador público o de un agente aduanal. Hablemos del caso de los contadores públicos. Los contadores públicos sabemos que de manera obligatoria, si es que están dictaminando para efectos fiscales, deben de estar colegiados. Y esencialmente muchos de los casos en todo el territorio nacional existen varias organizaciones que agrupan a estos contadores, y que en cierta medida es lo que le da vida a las organizaciones contables.
esas organizaciones gremiales, al ya no ser obligatorio el dictamen y al no haber trabajo, pues obviamente lo que puede llegar a pasar es una deserción masiva de los gremios contables. ¿Por qué? Porque llega en ocasiones a estar constituidos al interior de estas organizaciones en que un 90-95% son dictaminadores, el 5% está por voluntad propia. Entonces un colegio ya no va a tener razón de ser con ese 5%. Sin embargo, aquí es importante señalar que también no solamente se tiene uno que agremiar para estar gozando de ese requisito y poder seguir dictaminando. Aquí lo que tendría que pasar es que los colegios, al igual que los contadores públicos, ya se empieza a hablar de un término por ahí medio especial, se tienen o nos tenemos que reinventar. Es decir, no darnos por vencido y atacar otras áreas profesionales que afortunadamente ofrece la contaduría pública. Y por el lado de los agentes aduanales, pues creo que debe de pasar exactamente lo mismo. Entonces ya no cumplió con su cometido esta miscelánea fiscal. Sin embargo, el tema específicamente habla de de cuáles serían esas medidas tendientes a la recaudación, porque decimos esta reforma fiscal, o insistimos, esta reforma fiscal es con una filosofía, una línea bien definida de recaudar. Lamentablemente, esta recaudación va a caer sobre los contribuyentes cautivos, es decir, aquellos contribuyentes que de alguna u otra manera desde años pasados o recientemente a través de programas especiales que ha implementado el SAT, y esa base de datos que tiene, con esa base es a la que finalmente es sobre la que va a trabajar, y de nueva cuenta ese sentir de molestia, ese sentir de por qué no se toca a toda la economía informal. Hoy día se habla de que la economía informal alcanza niveles muy casi iguales, idénticos a lo que es la economía formal, es decir, se maneja igual que la economía formal en cuanto a niveles de mover recursos. Obviamente que en la economía informal nadie declara, nadie dice cuánto es mío y no hay pago de impuestos. Y aquí de lo que está pasando, lo que va a pasar con esta reforma fiscal es que lamentablemente va enfocada, va hacia una mira específica que son, insisto, los contribuyentes cautivos. De tal forma que le dan ciertas facultades al Servicio de Administración Tributaria, facultades que no tenía, se las otorgan, y otras tantas que proponían y que afortunadamente no pasaron. Y pues así las cosas, aquí la cuestión es de que tampoco estamos hablando de la desaparición de ciertos regímenes especiales. Por ejemplo, en la ley del impuesto a la renta se habla de una nueva ley del impuesto a la renta, y pues no hay tal. Lamentablemente lo único que se hizo en términos generales fue a reacomodar los artículos que desde el 2002 no se movían y que pues iban naciendo nuevos artículos, y ahora nos encontramos con que hay un consecutivo. Aparentemente se habla de que desaparece
esos regímenes especiales en la ley del impuesto sobre la renta, pero nos llegamos a encontrar, fue sorpresivo que, por ejemplo, el régimen de consolidación, pues a decir tanto de especialistas en estos temas como de manera general, decimos que la consolidación, lo único que pasó con ella fue un cambio de nombre. Y con esto quiero decir que, obviamente, en la reforma fiscal, en todo este tratamiento, en todo este evento que, por cierto, déjenme expresarles que desde que tengo uso de razón en materia contable, es decir, ya hace algunos años que me ha tocado vivir esto de las reformas fiscales, nunca había visto una reforma fiscal tan cuestionada, tan traída, tan llevada en los medios, y quizás porque hoy existen otros tantos y eso le da una libertad hasta cierto punto de expresión, pero sí, algo que sí es verdad es que ha sido de las más cuestionadas, a tal punto que se llega a tomar muy en cuenta. Anteriormente pues nos daban las malas noticias y hasta ahí se acababa. Hoy, por ahí el día de ayer, veo una serie de fotografías, un cuadro con no menos de 20, 30 diputados de una parte, bueno, más bien de la parte de la frontera, de ambas fronteras, de la del norte y la del sur, vienen los diferentes diputados que están representando a los ciudadanos de esas fronteras, de la norte y de la sur, y que son de diferentes extracciones políticas. Nos damos, en este cuadro dice, conoce tu diputado que aprobó el cambio de la tasa general en el IVA. Del 11 que estaba en frontera, vamos a ver que pasa al 16%. Quienes viven en las fronteras, obviamente, ya se empezaron a preocupar porque pues ahí definitivamente el impuesto al valor agregado, en términos prácticos, sube casi el 50%. Eso es lo que representa aproximadamente 5 entre 11 que estamos, es el 45% de aumento en la tasa del impuesto. Es totalmente desproporcionado, y en consecuencia pues empezaron hay voces de inconformidad. Y bueno, pues les pongo el caso de estos diputados que los están en un cartel, los están señalando que son los culpables de haber aprobado semejante barbaridad. Y bueno, aquí este es un primer ejemplo, el IVA del 11 al 16, en el sentido de que sí, la cuestión ahí es enteramente recaudatoria. Es decir, el gobierno federal argumenta que tiene estudios en donde pues no ofrece la mayor ventaja de estar al 11, o sea, no hay, como que no se incrementa, a decir del propio gobierno federal, el consumo por parte de la gente del otro lado, por estar una tasa preferencial. Esto es aparentemente, ¿por qué? Porque sabemos que lo que le da vida a la frontera norte, cuando menos, es el que los fines de semana, es que en eventos especiales, días de descanso en Estados Unidos, la gente se pasa a México y bueno, bien que mal, viene a consumir. Y bueno, aquí dice
Juan, que se depende mucho de la maquiladora, y luego con un 5% más de IVA, tenemos que migrar, como en otros tiempos, a consumir a los Estados Unidos. Que eso es lo que puede llegar a pasar, eso es lo que se me argumentaba el día de ayer en un mensaje que puse en Facebook, porque por ahí dentro de mis archivos, viendo la historia de algunas participaciones en televisión, casualmente me preguntan para cerrar el programa que qué medidas pudieran a nivel organización se pudieran dar para que en este país no hubiera tanta injusticia fiscal. Se me ocurrió pensar que una de las causas que daba lugar a estas injusticias fiscales era precisamente ese desproporcionar, por qué tratar desigual a los iguales. Y bueno, pues yo dije, bueno, pues la tasa preferencial que hay en la zona fronteriza debe de desaparecer, es decir, debe de estar toda a nivel general grabada al 16%. Pero bueno, esto de alguna manera ayer lo saco a colación, y bueno, pues así me fue también con algunos colegas de precisamente de Mexicali, de Tijuana, haciéndome notar que pues yo no alcanzaba a percibir lo que se viene, en virtud de que yo no estaba viviendo precisamente el problema por no radicar en la frontera, que nada más mi punto de vista era hasta cierto punto meramente teórico. Ramón Ortega dice que ya está empezando a fluir el cash. Pues me dices a dónde, Ramón, para ir, porque por acá todavía no llega ese efecto. Porque dice, al soltar lo que es la economía, para que vean que estas reformas funcionan, así dice mi Juan de Izcali. Nada más que dice el sector constructor ya como que está tomando su carril, según Ramón Ortega, ya de las licitaciones y los pagos. Estamos hablando por allá, por el estado de Veracruz. Aquí en el Distrito Federal, permítanme decirles, hay una total falta de liquidez, o cuando menos, nuestros clientes se pueden estar agarrando de esto, de esa incertidumbre que no sabían hacia dónde iban las reformas. A lo mejor ya ahorita que ya saben que de todas maneras salimos golpeados, bueno, pues ya van a empezar a pagar. Ojalá así sea. Bueno, estamos hablando con el asunto del IVA. Vamos a hablar también del IDE, y vamos a hablar, bueno, básicamente del IDE, en donde el IDE hace algunos años nace, trae un efecto recaudador y un efecto que la verdad ese es el principal objetivo de que vayan detectando qué personas hacen depósitos en efectivo y que no hacen declaración anual, y ya vemos que se lanzaron cartas invitación del SAT o por parte del SAT por el ejercicio 2010, 2011 y probablemente también ya empiecen de manera masiva del 2012. Anunciaron con bombos y platillos que la ley del IVA desaparecía. Sí, desaparece, ya no va a existir esa tal retención, ya no habrá, básicamente es toda esa mecánica de retención y qué hacía yo con la retención, que lo podía acreditar y demás. Sin embargo, no hay que confiarnos. Esto no significa que de alguna manera ese control desaparezca. La obligación o las obligaciones que tenía el sistema financiero, concretamente los bancos, o en su mayoría los bancos, de dar información de quienes depositaban,
Hoy, al desaparecer la ley, la vamos a encontrar en la ley del impuesto a la renta, ahí donde están todo el régimen tributario de las instituciones financieras. Ahí está la obligación de seguir informando por parte de los bancos quienes están realizando depósitos en efectivo, de tal forma que solamente le dieron pues la vuelta al final del tiempo. Entonces no habría que confiarnos ni sugerirle y bueno, sacar del error a nuestros clientes, porque obviamente a través de los medios de comunicación pues ahí se habla muy bonito que desaparece la ley del IDE, pero hay que aclararles nosotros como especialistas, como conocedores de las cuestiones fiscales, habría que aclararles que el control no desaparece. Desapareció la ley y esencialmente con esa desaparición de la ley lo que trajo como consecuencia es que no habrá impuesto, pero sí habrá todas las obligaciones formales por parte de las instituciones bancarias para seguir señalando quienes no depositan, bueno, perdón, quienes depositan y quienes no están declarando. Y ahí tenemos otra parte del efecto recaudatorio, es decir, tener controlados aquellos contribuyentes que no han cumplido con sus obligaciones formales en materia de impuestos. Y por consecuencia, no desaparecerán las famosas cartas de invitación, es decir, seguirán los programas para ir recaudando e ir incorporando al padrón de contribuyentes a estas personas que siguen depositando en efectivo. Sin embargo, también hay que recordarles que depositar en efectivo o depositar sin una justificación fiscal, sin tener una etiqueta fiscal, es decir, entiéndase por etiqueta, tener un régimen fiscal por el cual gano ingresos, le quito en su caso mis deducciones y estoy presentando mis impuestos correspondientes. Si no hay esa etiqueta fiscal, si no hay una razón de ser del por qué esos depósitos, bueno, el gobierno, el fisco tendrá la facultad de llegar a tipificar que probablemente no se encuentra que se encuentra en un estado relacionado con la cuestión del lavado de dinero. Es decir, es tan fácil como haber detectado ingresos a un contribuyente y decirle o te llevo o pagas impuestos y con ello ya no promovemos nada con la cuestión del lavado de dinero, o bien llevar los dos casos en paralelo, porque es demasiado importante que lejos de la cuestión fiscal, que es de manera reciente, hace 3 meses la ley entra en vigor, la ley del lavado de dinero, y obviamente la línea son complementarias, yo lo veo de esa manera, son complementarias entre ambas, y pues hay que tener mucho cuidado, o me acusan por una cosa, o me acusan por la otra, o me acusan por las dos vías. Estamos a merced de las autoridades. Pero insisto, lamentablemente son sobre las personas que ya están, de alguna manera, están contribuyendo para el pago de los impuestos. Hay que tener mucho cuidado. Creo que es importante, lejos de lo que digan
los anuncios, lejos de lo que diga el mismo presidente Enrique Peña Nieto, es necesario, y esto es una recomendación importante que les dejo a todos mis amigos, colegas, lejos de que no se necesite el contador público, es ahí donde hay un nicho de oportunidad de ver cómo anda, ya no la empresa, olvidémonos de la empresa, bien que mal, ha venido pagando, ha venido contribuyendo al erario federal. Ahora, la tendencia es cómo andan los socios, cómo andan las personas físicas, y o se van por una vía, o se van por otra, o se van por las dos vías. Desde mi perspectiva, hay tres alternativas para verse envueltos en problemas de índole legal, ya sea por lavado de dinero o ya sea por defraudación fiscal. Es decir, la cosa está muy delicada y no permitamos que los contribuyentes o en general las personas físicas sigan manejando, digo, es su dinero, pero que lo sigan manejando sin dejar los rastros de que esos dineros son lícitos, porque lamentablemente al no comprobar viene la cuestión del lavado de dinero. Entonces, lejos de que no se necesita contador público, creo que muy por el contrario, tenemos que convencer a los clientes o a nuestros clientes de que debemos revisar la parte corporativa, debemos de revisar la parte financiera de los socios, y ahí tenemos un nicho de, insisto, un nicho de mercado muy importante. Y por ahí el maestro, un maestro conocido por muchos de nosotros, algunos lo conocen, varios de los que están aquí lo conocen, el maestro Adalberto Sánchez Cruz decía, bueno, este diagnóstico tendría que ser preventivo, no esperar a que termine el año 2014 y ven y te voy a revisar y ver qué hiciste con tu dinero o con los dineros que recibiste y cómo lo recibiste. Tendría que ser de manera preventiva, y él aconseja que se revisara 2013 y anteriores, tomando en consideración la fecha, aquellas fechas en que van caducando las facultades de comprobación de las autoridades. Es una recomendación y creo que es bastante sana, es bastante prudente, y bueno, pues ahí tenemos pues que por revisar pues debemos de cobrar ese trabajo especial que vamos a hacer, porque hay muchos contribuyentes que no llevan en orden, que no tienen el menor cuidado de ir etiquetando sus ingresos. Y ahora recuerden, debemos de erradicar y debemos de volcarnos, tal y como lo promueve la ANAFINET, hacia una cultura fiscal. ¿Qué pasa? En nuestro medio de los negocios, muchos contribuyentes dicen lo siguiente, tienen como máxima decir, esta cuenta de cheques es una cuenta de cheques que la uso muy aparte del negocio, que la uso muy aparte de mis cuestiones fiscales personales, y esta cuenta de cheques al final de cuentas la bautizan como una cuenta de cheques no fiscal. Y aquí la cuestión es que desde hace algunos años no existe tal cuenta de cheques no fiscal. Todas las cuentas de cheques en este país son fiscalizables. Lo que es el SAT tiene todas las atribuciones para pedirle
a la Comisión Nacional de Valores que le entregue cuáles o cuántas cuentas de cheque tiene este contribuyente. Así las cosas, bueno, pues aquí habría que tomar en cuenta que los contribuyentes obviamente no le dicen la verdad a los contadores y probablemente pues ni a sus asesores ni a sus auditores de que lleva ciertas cuentas que no están pagando ingresos, están llenas de ingresos que no pagaron impuestos. Entonces, la invitación, el exhorto es que estas cuentas de cheques deben de estar depuradas, que no debe haber ingresos que no tengan una procedencia lícita y sobre todo que tengan, eso sí, una procedencia también de índole fiscal, que corresponda a ingresos por los cuales ya se pagó el impuesto sobre la renta y en su caso algún otro impuesto. Entonces, como pueden ver, estas medidas pues son enteramente recaudatorias, pero la situación no para ahí porque lamentablemente de hablar de una ley que no es de índole fiscal, pero que tiene mucho que ver con los dineros, como es la ley de antilavado de dinero, bueno, vemos que probablemente en los primeros meses o a mediados de año empiecen esas campañas que nosotros conocemos como campañas digo, el SAT justificará que son campañas informativas, pero que nosotros en la práctica esas medidas lo conocemos en el ambiente de los impuestos, sabemos, lo conocemos con el nombre de terrorismo fiscal porque van a empezar a revisar, van a empezar con esas nuevas facultades, van a empezar a revisar y bueno, van a sacar a personajes importantes que tienen mucho dinero que no está o que no ha pagado impuestos. Y eso con el solo propósito de intimidar a la población. No tiene otro propósito. Y entonces alguien intimidado, alguien concientizado por la mala, con esos ejemplos, pues se tienen que alinear y empezar a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque van a ver en la televisión o escuchar en el radio, los periódicos, de que a un artista, por decirlo menos, alguien que es artista, deportista, que tiene cierto visible, que tiene pues una presencia nacional y lo van a ver y bueno, pues ahí se van a retractar de seguir haciendo esas prácticas a la luz de la autoridad consideradas como desleales. Y bueno, ¿qué decir de la responsabilidad que vamos a tener los contadores públicos? Ojo, muy importante, vean cómo los diputados, el Congreso en general y el Ejecutivo Federal, vean cómo hábilmente ponen dos artículos que pues obviamente son muy visibles porque están a nivel de artículo y concretamente algo que nos pega a los contadores públicos y que afortunadamente no pasó como artículo, que era lo que estaba planteado como el artículo 95B, en donde la responsabilidad en estas cuestiones de lavado de dinero, en esas cuestiones de defraudación fiscal, no solamente era el contribuyente o el defraudador o el lavador de manera directa, sino que había responsables o partícipes de ese delito. Y bueno,
en esas discusiones, en el ir y venir, durmieron al resto de los legisladores y dijeron, ya, te lo quitamos para que no estés molestando. ¿Cuál fue la sorpresa? De que esa redacción va a venir contenida en una fracción de un anterior artículo. Viene, de que viene, pero ahora ya no viene en forma de artículo, sino viene en forma de fracción en uno de los artículos del Código Fiscal, donde nos van a ser responsables de ciertas cuestiones, del manejo de ciertas cuestiones, como puede ser el registrar, el asesorar, y que puede ser que en la práctica eso no suceda. ¿Por qué? Porque sabemos que en base a la ley de lavado de dinero hay negocios considerados como vulnerables. Hoy he platicado de un caso concreto en una ocasión me decía, es que yo soy la contadora, se trata de una dama, soy la contadora de una joyería en donde se venden joyas de muy alto valor. Y pues yo no sé a ciencia cierta en qué se basan para tasar los valores, no sé nada respecto al giro en cuanto a por qué un anillo de diamantes puede valer $1.000.000 o de 2 diamantes. Ella no sabe nada y lo que ella se limita es a registrar. Bueno, por el solo hecho de registrar esas operaciones, esta persona, esta contadora, sin saberlo, sin tener conciencia, puede estar siendo partícipe de un delito de defraudación fiscal. Me pregunta qué hago y la respuesta fue que renunciara de manera inmediata, porque no hay otra, no hay ni cómo protegerla, no hay que diga ella, no puede excusar ignorancia. Recuerden que hay un principio máximo, que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, y aquí es el caso. Efectivamente, en ella priva la ignorancia porque pues no le han enseñado, no sabe, pero sin embargo a eso la autoridad dice, tú estás registrando actividades vulnerables, no las están reportando o las están reportando con otro valor, y por lo tanto, entre que averiguan, pues también le pueden fincar y mandar llamar precisamente por el delito de defraudación fiscal. Y bueno, pues, sin temerla ni deberla, pues la verdad, esto no quiere decir, bueno, no quiero de ninguna manera que se interprete de esa forma, que tenemos que correr y no aceptar esos tipos de trabajo. Habría que ver qué transparentes son en el manejo de recursos financieros y bueno, pues aceptar o no el trabajar con ellos. Pero sabemos que que precisamente quienes más hacen, sigo con el ejemplo de la joyería, quienes hacen consumos, quiero decir, quienes hacen las compras en esos lugares, pues ¿dónde creen que trabajan? Pues trabajan en algunos casos, en la mayoría en muchos casos, por no decir la mayoría, trabajan en el gobierno federal. Y bueno, pues a lo mejor tienen una amiguita, quieren quedar bien con la amiguita, pues el funcionario va en efectivo, y ese efectivo que no sabemos, bueno, sí sabemos, pero no queremos decir de dónde procede, pues con ese dinero va y compra una joya porque quiere quedar bien. Y bueno, pues así, lo que trato de decir es que esas
cuestiones son provocadas a veces por el mismo por gente que en determinado momento llegan hasta aprobar la ley. ¿Quién no dice que un diputado hace esas prácticas? Por supuesto que las llega a hacer. Tal es el caso también de algunas de algunas cuestiones que por ahí venían por ejemplo, en ese tan sonado caso de las outsourcing. Dice el Vox Populi, quienes están ahí haciendo los grandes negocios son gente que está dentro. Eso es lo que dicen. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y bueno, no quiero dejar pasar que hay otros factores. Aquí el último comentario es que esta reforma fiscal, su propósito fundamental es netamente recaudatorio. Y hay que tener mucho cuidado para, de aquí en adelante, cumplir de manera oportuna con el pago de los impuestos y llevando de una manera más clara, más profesional, donde se pueda identificar para el bienestar de nuestros clientes, para el bienestar de los socios de nuestros clientes, la procedencia lícita de los recursos. Ahí estriba la reforma fiscal. Es meramente de control en muchos aspectos, control que va a servir para precisamente tener ahí disponibles a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales. Lo mismo pasaría con esa modernidad de la que se está haciendo el SAT para tener todo al día. Hoy vemos a través del internet están los famosos requerimientos de información al día. No pagas un mes y ya te están requiriendo al mes siguiente. Luego entonces pues hay que tener mucho cuidado en las cuestiones impositivas. Trabajo hay y hay mucho para todos los contadores públicos porque se vienen más y más controles que solamente el contador público puede llegar a establecer. Y bueno, un comentario a mis colegas auditores es que debemos emigrar hacia otras áreas porque pues desafortunadamente la materia del dictamen fiscal cada día va a ser menos. Y también recomendar a todos que si se llega a presentar una competencia nunca antes visto, lo que no se debe de competir es con el tema de los honorarios, no por agarrar al cliente nos tengamos que bajar los honorarios. Así que por favor, mucho cuidado y a seguir estudiando las reformas fiscales. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención y a nombre del titular de este programa, Jacobo Fournier Castañeda, me despido por el día de hoy.